En su cuenta pública, el presidente Gabriel Boric informó sobre la intención de aumentar, cito textual, la oferta de viviendas en arriendo a un precio justo. El presidente Boric puntualizó que la idea del Ejecutivo es aumentar la oferta de viviendas. Esto sería otorgando mayores incentivos a quienes desarrollan estos proyectos inmobiliarios. Pregunta: ¿qué es un arriendo a precio justo? ¿Cuál podrían ser los alcances de esa iniciativa? El tema de conversación con la arquitecta y socia activa Carolina Iribarne, columnista de Plaza Pauta, por supuesto, y de esta nueva etapa Ciudad Pauta. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Rita, muy contenta con este espacio que quieres. Gracias a ti, Carolina, por ser parte de ese crecimiento. Carolina, el alto precio de los arriendos es un problema que se ve a nivel global. Hace pocos días atrás era la portada del New Yorker en Nueva York, que daba cuenta de las filas esperando poder acceder a un arriendo. En España se ha reportado bastante que los jóvenes no pueden salir de sus casas, independizarse porque no les alcanza el sueldo para arrendar algo. En Canadá, de hecho, se restringió también la inversión extranjera de propiedades de extranjeros que vivan fuera de Canadá y que ocupen esas viviendas para el arriendo. ¿Cuál es el caso de Chile? Me refiero a cuáles son los rasgos particulares que han hecho que en Chile los valores se hayan disparado para tener el problema que tenemos. Mira, principalmente 3 factores. Uno que es la mayor dificultad para comprar vivienda, ¿ya? Por el aumento de los precios y las tasas de interés. El segundo factor es por el migratorio también, personas que no pueden acreditar renta ni pedir hipotecario y tampoco tienen redes de avales, etcétera. Un tercer factor son las regulaciones que hacen más lenta la producción de las viviendas. O sea, constantemente vemos en la prensa, estamos al tanto de proyectos que se demoran por normativas y también por atrasos en el desarrollo de los mismos proyectos por temas arqueológicos, por consideraciones nuevas de leyes o cuerpos de agua como la ley de humedales, por decir un par de ejemplos. Claro, es como la tormenta perfecta para este momento en que los arriendos, claro, están en las nubes. Ahora, el anuncio del presidente Gabriel Boric, Carolina Iribarne, da cuenta de que la oferta de vivienda en arriendo a un precio justo podría ser, ¿no es cierto?, un camino. Ahora, ¿cómo se puede entender la definición precio justo, que podría ser como tan interpretable, ¿no? Sí, hay muchas definiciones, pero en resumen, es un precio bajo, que no supere el 30% del ingreso familiar, que es lo que suele entenderse como en Estados Unidos el affordable housing o vivienda asequible en español, ¿ya? Pero es muy difícil de lograr. Entonces, los países europeos se montan verdaderos observatorios de renta para ir monitoreando los precios de los barrios, los sectores y establecer un precio promedio y con eso calcular el precio de justo, digamos, para el sector. Ahora, claro, tú como socia Atisba, que tiene también su departamento de investigación, monitoreando no solamente lo que pasa en el escenario local, sino que también afuera, ¿te parece que este anuncio del presidente Gabriel Boric sea sostenible, sea posible, o le ves mucha grieta? Porque hay ya varias voces que algunos lo han tildado incluso de demagógico. Así es. Bueno, es que afortunadamente no partimos desde cero y hay mucha experiencia internacional. Entonces, nosotros vemos que es poco viable, básicamente porque las regulaciones en general o exceso de estas regulaciones empiezan a fracasar porque los propios arrendadores sacan sus inmuebles, digamos, del mercado formal y lo llevan hacia un mercado informal, un mercado negro. Entonces, eso hace que sea muy difícil y por eso el Estado trata de generar una mayor producción de vivienda. Bueno, hay una serie de cosas, pero es muy poco viable. El ministro de Vivienda y Urbanismo, una vez que el presidente Gabriel Boric hace este anuncio, ¿no es cierto?, dice, tiene que haber un poder de arriendo que permita regular los precios. Esto no es fácil porque si no construimos más vivienda, los arriendos seguirán subiendo mucho. Hay que equilibrar bien el aumento del stock de vivienda a disposición. ¿Te parece ¿qué te parece esa afirmación del ministro de Vivienda? ¿Te parece que pase por ahí solamente el problema o también es justamente esta posibilidad de que exista un mercado negro?
Bueno, un poco lo que hemos hablado en las otras preguntas, o sea, si tú, el punto del ministro es el generar un poder mayor de arriendo, eso yo lo leo como generar que el Estado genere una producción de departamentos, cosa que pueda llegar a incidir en el precio. ¿Ya? Entonces, y de tal manera que toda la oferta de subsidio, en el fondo, porque actualmente tenemos subsidios de arriendo y se ocupan absolutamente ni siquiera la mitad, ¿verdad? Porque no, el fondo la gente no los puede aplicar, tiene su subsidio pero no tiene dónde arrendar, ¿ya? Entonces, claro, el punto del ministro es muy difícil de lograr, porque tú tendrías que tener una producción tan grande para poder incidir en un mercado tan atomizado además. Entonces, siempre va a faltar oferta para regular el precio, que es el punto, ¿no es cierto?, central del ministro, y tendría que el Estado asociarse con los privados, con multifamily, ¿no es cierto?, para generar un mayor volumen regulado, y eso es muy arriesgado, como hemos visto en casos en Inglaterra, en España. Hay un grupo que es el mayor grupo internacional, que se llama Blackstone Group, que es un privado que oferta, trabaja con el Estado en oferta vivienda y es muy complicado porque en el fondo luego captura al Estado para no poder, porque no tiene que traspasar los precios a las personas, entonces los aumentos del mercado, y se complica mucho y las familias pueden verse expuestas a ser lanzadas a la calle, y entonces el Estado va invirtiendo y poniendo más plata en estos grandes grupos privados que en el fondo se transforman básicamente en un Transantiago de la vivienda. O sea, un saco roto que el Estado va inyectándole al socio privado, digamos, la plata para que no puedan subir, para que regulen ese precio justo, ¿no es cierto?, de los alquileres y no lancen a la calle a las familias beneficiadas. Carolina Ibarne, y un tema doméstico, pero igualmente importante. En este modelo del arriendo a precio justo, ¿quién corre? ¿Cuál es la instancia que corre con la mantención? Por ejemplo, si yo soy arriendo, si soy propietaria y arriendo, ¿no es cierto?, un departamento, y ese departamento tiene, no sé, un problema grave en la techumbre, ¿no es cierto? Por supuesto, yo como propietaria tengo que comprometerme a arreglar eso, ¿no es cierto? Porque no es algo que se haya echado a perder debido a que hay alguien que está viviendo ahí. ¿Quién asume? ¿Es el Estado? ¿Es el dueño? ¿Quién garantiza que eso se vaya a hacer en los tiempos que hay que hacerse? Etcétera, que es lo que finalmente también marca esto de ser arrendatario. Claro, lo que pasa es que este mercado de arriendo, nosotros estamos acostumbrados en Chile al mercado de compra, ¿ya? Claro. El mercado de arriendo es como un buque gigante en un estado, ¿ya? Y por eso también hay toda una legislación de un marco regulatorio de los contratos de arriendo, ¿ya? O sea, si tú vas a recibir un subsidio en el cual el Estado te ayuda, ¿no es cierto?, te aporta el 50% del arriendo, el arrendador tiene que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, que el hábitat sea un lugar, sea seguro, que no se vaya a incendiar, que esté completamente regularizado, que tenga la aislación térmica mínima. ¿Te fijas? Entonces, hay toda una regulación de los contratos de arriendo. Y por eso hace interesante la moción que están haciendo los parlamentarios actualmente con la ley de contratos de arriendo, porque nosotros estamos en pañales en eso. O sea, nosotros hemos visto contratos abusivos, ¿no es cierto?, entre particulares, claro, son como un acuerdo, pero realmente son muy abusivos, sobre todo con gente que no puede garantizar renta. Entonces, eso es como respondiendo a tu pregunta. Sí. Tenemos que avanzar mucho en los contratos de arriendo. Tengo una pregunta más, nos queda un minuto, menos de un minuto, 30 segundos, pero también hay otro tema que lo hemos visto justamente a propósito de la ola de inmigración, que tiene que ver con si arrienda un espacio que está diseñado para 3 personas y viven 15 o viven 10. En ese sentido también, ¿cuáles son las garantías que va a tener el propietario de ese lugar? Claro. En los países que nosotros hemos visto que se aplica, está muy regulado
que los contratos van a uno, o sea, tienen un número por metro cuadrado. Tú ahí no puedes hacinar, no puedes llevar más familia. Y si lo haces, te expones a multa y que te quiten el subsidio. Y también están muy regulados los corredores de propiedades y el mismo propietario, al cual no cumplir, te expones a multa de 5.000 a 15.000 euros. Ya, perfecto. O sea, muy, muy, muy regulado. Gracias, Carolina Iribarne, por esta columna. ¿En qué consiste el proyecto de arriendo a precio justo anunciado por el presidente Boric durante la cuenta pública? Explicado en palabras fáciles para entender esta conversación que no ha estado suave. En una columna en Exante hace unos días atrás, Tomás Sánchez, investigador asociado de Horizontal, titulaba La demagogia del precio justo. La conversación está ahí sobre la mesa. Vamos a estar muy cercanos atendiendo cómo va avanzando. Gracias, Carolina. Un abrazo, Rita.